Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta exposición que voy a brindar. Les saluda Vicente Garcés. Soy estudiante del experto en educación virtual de FATLA. Pertenezco a la fraternidad Orión. El tema que quiero exponer en esta mañana es sobre los retos del docente en la actualidad, en el día de hoy, ¿no? Ese es el tema de hoy, ¿no? El reto del docente de hoy. Antes de comenzar la exposición, quiero hablar algo de mí. Quien me habla es docente, tengo ya 8 años de experiencia dando clases, pertenezco a la ciudad de Guayaquil, en la República del Ecuador, doy clases para el gobierno de Guayas en Guayastec, doy clases a la comunidad sobre herramientas informáticas y cómo usar la tecnología en beneficio de la sociedad, ¿no? Ahora, ¿por qué he elegido este tema? Como ustedes sabrán, actualmente muchos docentes y compañeros míos están en la necesidad imperiosa de actualizarse debido a los cambios que se está dando la sociedad, debido a la pandemia. Conozco muchos compañeros y amigos que, dando clases presenciales, están en la necesidad imperiosa de actualizarse y conocer nuevos paradigmas de aprendizaje, de conocer cómo dar una clase virtual, de aprender cómo dar o llevar una metodología de enseñanza mediante una plataforma e-learning, de aprender cómo es el mecanismo para llegar a sus estudiantes usando las TIC. Entonces, estos son los retos docentes en la actualidad. Quiero decir algo de historia antes de comenzar con la exposición. Solamente por dar un ejemplo del siglo XX, se han dado muchos cambios en el tema educativo. La educación es una de las ciencias que constantemente desde sus inicios ha ido evolucionando y cambiando. Digo unos cuantos ejemplos del siglo XX, el siglo pasado. La corriente constructivista, la corriente cognitiva y la corriente conductivista. 3 corrientes de educación que predominaron durante bastantes décadas en las aulas de clase. En pleno siglo XX ya estamos inmersos en lo que es la educación usando las herramientas de tecnología, usando las TIC. Ya desde hace unos 20 años atrás comenzó la innovación de las aulas virtuales, en los cuales brindaba a los estudiantes la facilidad de aprender desde sus casas o de otros entornos que son diferentes a las aulas de clase o las instituciones educativas. También comenzamos como apoyo didáctico para que ellos puedan aprender. Actualmente, en un mundo revolucionado con la tecnología y la información, disponemos de muchísimas herramientas que nos sirven como soporte y apoyo para que el docente pueda llevar una clase a un buen nivel, a un buen ritmo, ¿no? Y con los estándares actuales. Entonces, la premisa para la exposición es la siguiente, con la siguiente cifra. De acuerdo a lo que estuve investigando, la población del universo de docentes del Ecuador, ¿sí?, hay entre un 60-70% de ellos en los cuales son todavía migrantes tecnológicos, necesitan migrar a tecnología. Son docentes que quizás no saben usar un correo electrónico o usan un poco, pero usan la plataforma e-learning. Docentes que no tienen idea cómo hacer una videoconferencia o usar YouTube para colgar alguna plataforma de video, o cómo usar las herramientas bibliográficas en línea. Son docentes que necesitan innovarse y actualizarse. En otro porcentaje, de 30-40%, ya son docentes que están inmersos en tecnología, que son nativos tecnológicos. Es decir, para ellos se hace fácil innovar, se hace fácil llevar una clase con estos estándares. Entonces, enfocándolo a todo el universo docente, tanto para nativos como para migrantes tecnológicos. ¿Cuáles son los retos que tiene la docencia en la actualidad? He mencionado 3 solamente. Primer reto, innovarse, la innovación. Ya tiene que llevar nuevos mecanismos de aprendizaje. Innovar nuevas formas de cómo llegar a sus estudiantes usando la tecnología. Imagínense anteriormente, hace unos años atrás, la educación era tan paralela que el docente daba la clase, el estudiante memorizaba y aprendía al pie de letra lo que el docente le había dicho. Ahora no, ahora
últimos años acá ya se ha inculcado que los procesos constructivistas y críticos del estudiante tiene que dominarlos para poder construir su conocimiento. Entonces, eso que está ahí, eso de construir, tiene que innovar el docente para llevarlo a la virtualidad. Entonces, tiene que innovar. Tiene que aprender que no es lo mismo dar una clase presencial que una clase virtual. Que no es lo mismo estar hablando, haciendo una conferencia unilateral, ¿no?, a sus estudiantes en clase, que dar una clase virtual donde puede colgar los contenidos y actividades para que el estudiante pueda construir su conocimiento. Entonces tiene que innovar. ¿Cuál es el segundo reto del docente? Tiene que capacitarse. Para poder innovarse, tiene que aprender cómo usar los mecanismos, cómo usar nuevas herramientas tecnológicas. ¿Cómo aprender a usar una plataforma de e-learning? Yo conozco a compañeros docentes que están trabajando con Moodle, van a trabajar uno con Classroom, Google Classroom. Donde yo trabajo, vamos a implementar Teams como mecanismo de aprendizaje, como herramienta para poder llevar nuestras clases. Entonces, le tocará capacitarse. Cómo colgar actividades, cómo colgar materias, cómo hacer videoconferencias, cómo concretar en foros, ¿no? Le tocará llevar un nuevo ritmo para que ellos puedan desenvolver su desempeño académico. Recuerden lo siguiente: en todo este marco de educación, lo importante no es la tecnología, lo importante es la enseñanza, la educación. ¿Qué es lo que hay a estos estudiantes? Les tocará aprender, capacitarse. Lo que daba presencialmente en un aula de clase con un pizarrón, con un proyector, con su presencia, con interacción, quizás con un taller, con una charla, etcétera, ¿cómo hacerlo de manera virtual? Capacitarse. Gracias a Dios conozco que actualmente hay varias plataformas, en redes sociales he visto eso, o varios centros virtuales que dan asesoría al docente para que pueda capacitarse. Entonces, le tocará eso al docente, aprender nuevos mecanismos. Como dije anteriormente, la educación ha sido evolucionando desde el principio. Y siempre el docente, al igual que otras carreras técnicas y profesionales, tocará capacitarse y aprender nuevos mecanismos. El segundo reto que he propuesto para el docente es adaptarse. Tengo que dar mi clase. Ya me capacité. Ahora tengo que adaptarme a ese ritmo. Tengo que adaptarme al ritmo de que ya no tengo que levantarme todos los días, bien arregladito, perfumadito, vestido, ir a mi clase en la escuela, hablar, dar actividades, dar talleres, calificar, etc. No, tengo que adaptarme a otro ritmo de labores. Por ejemplo, ya quizás ya no lo voy a hacer, ya quizás mi clase no va a haber en la mañana, quizás la de la noche. Quizás noche tenga a los estudiantes, quizás a noche revise actividades. Quizás durante el día envíe un listado de actividades a mis estudiantes y los califique después de una semana. Entonces tengo que hacer un nuevo ritmo de aprendizaje. Todo esto conlleva a desaprender lo que he realizado para volver a aprender nuevos mecanismos, nuevas estrategias. ¿Cómo llegar a mi estudiante? Entonces, quizás algunos lo ven difícil, pero esto es un reto constante. Alguien me dijo una vez: siembra una acción y cosecharás un hábito. Entonces, esto es de ser una acción constante todos los días, hasta que el docente desarrolle la habilidad de poder desempeñar un buen rol de docente en la virtualidad. Ahora, unos tips que quiero dar para concluir esta charla. Al docente le tocará modificar la forma de enseñar. Ya no será la forma de enseñar misma que daba en las clases. Le tocará utilizar una computadora, le tocará utilizar el teclado, el mouse, una herramienta tecnológica, le tocará usar unos micrófonos, le tocará usar un programa especializado, le tocará aprender una plataforma e-learning para poder desempeñar su clase. Entonces, tiene que aprender nuevos mecanismos para poder desarrollarse. Le tocará incorporarse a las nuevas tecnologías de aprendizaje. Le tocará involucrarse en cómo desarrollar, mediante el uso de plataformas e-learning, el desempeño de su clase. ¿Sí? Le tocará ver manuales, le tocará ver tutoriales, le tocará travesear. Yo en lo personal he aprendido muchas cosas traveseando, curioseando en la red, cómo utilizar las herramientas de e-learning, herramientas profesionales, aparte de los cursos que he realizado, como que ya incluido, ¿no? Le tocará involucrarse más allá del área de clase. Quizás ya no sea el estándar de que trabajaba de las 7 horas o 8 horas. Quizás le tocará trabajar en las noches, atendiendo a los estudiantes, mediante foros, mediante charlas, mediante WhatsApp, etcétera, ¿no? Le tocará promover la confianza y motivación al alumno. ¿Sí? Le tocará
tocará mandar un mensaje de texto, animando, indicándole que tiene que esforzarse, animarse, ¿no? No ser tan seco, tan intrínseco con el estudiante, ¿no? Y le tocará modificar los mecanismos de evaluación. Ya no va a ser lo mismo que lo hacía manualmente, que la tarea, calificado y enviado, ¿no? Le tocará mediante la plataforma revisar y calificar. Y sobre todas las cosas, al estudiante le tocará también lo siguiente, perdón, le tocará lo siguiente, aprender las nuevas tecnologías, incluirse en el mundo de los nativos tecnológicos y aprender de ellos. Un paradigma que siempre explico es el siguiente: si yo quiero ir a Estados Unidos, de ley tengo que aprender inglés. Si no aprendo inglés no puedo comunicarme. Si no aprendo cómo usar las tecnologías que usan los jóvenes actualmente, WhatsApp, Facebook, Twitter, etcétera, cualquier red social, no puedo comunicarme con ellos. Entonces, tengo que aprender nuevas cosas. Entonces, espero que este video sea de su agrado. Gracias por su atención. Bendiciones y quédense en casa. Buen día.